Siempre, siempre en la historia de la humanidad, los mayores ingresos económicos y también las condiciones de paz, las condiciones pacíficas de vida, apoyaron a la educación, a la expansión de la alfabetización. La única vez que se vio una disminución global de la alfabetización fue durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos a hablar de otra evolución que se ha dado a partir de la alfabetización, y es el tema de las niñas. Las niñas han sido las más beneficiadas en la expansión de la educación porque siempre fueron las más discriminadas. Así como en Estados Unidos la esclavitud impedía que los negros accedieran a la educación para que no pudieran tomar conciencia de sus formas de vida y de que había otras posibilidades y que se rebelaran, también las mujeres fueron apartadas de la educación. Los hombres, por ejemplo, pensaban que si las mujeres aprendían a leer y escribir, desarrollarían más independencia y se rebelarían a su autoridad. Como un dato curioso, en el siglo XVI, algunas editoriales ofrecían versiones más pequeñas de libros para que las mujeres pudieran esconderlos entre sus vestidos y no fueran detectados por sus maridos. En 1842, en Suecia, se creó la educación primaria de 6 años de duración obligatoria, pero en el Parlamento un sacerdote cuestionó por qué se incluiría a las niñas y al fin y al cabo, a lo sumo, según su opinión, que quedó registrada, para lo único que les serviría escribir y leer sería para escribir una que otra carta de amor. La oposición a la educación de las niñas fue muy dura y fue muy extendida en algunos lugares del globo. Por ejemplo, los talibanes prohibían a las niñas y a las mujeres asistir a la escuela, tanto enseñar como aprender, cuando dominaron Afganistán. Las infractoras corrían peligro de muerte. Los talibanes pakistaníes, por su parte, intentaron matar a Malala Yousafzai, todos la recordamos, hoy premio Nobel, que en ese momento tenía 15 años, por promover la educación de las niñas. En el resto del mundo, la alfabetización de las niñas hoy está casi equilibrada a la de los niños. Aumentó del 59 al 91% entre 1970 y 2010. Otro dato interesante para ver qué es lo que pasó a través de la alfabetización de las mujeres. Disminuyó la mortandad infantil. ¿Y esto a qué se debió? Las mujeres alfabetizadas que lograron educarse podían aspirar a un trabajo o a un trabajo mejor, por lo tanto a ingresos más altos, lo que las llevó a acceder a una mejor alimentación, a higiene y al agua limpia. Esas madres mejor educadas no solamente podían ofrecer a sus hijos mejores condiciones de vida, sino que al superar la ignorancia en la que habían vivido, no creían que las enfermedades y la muerte solamente dependían de Dios o del destino. Como otro ejemplo de evolución, podemos nombrar a Frederick Douglass, un esclavo afroamericano que en 1838 escapó del cautiverio, saltando realmente un alambrado y subiéndose a un tren. Él había aprendido a leer y escribir gracias a la esposa del esclavista, que era su propietario, que le había enseñado simplemente a leer y escribir. Pero para él cambió tanto su vida a partir de ahí, se amplió tanto su mundo, que hasta tenía escuelas clandestinas dentro de la plantación. Finalmente no soportó esa forma de vida. La alfabetización y el poder leer y escribir lo llevó a comprender que había negros libres y había gente que luchaba por la independencia de los negros, y se escapó y comenzó una vida completamente distinta que podemos leer en su libro Vida de Frederick Douglass, un esclavo americano. ¿Qué es lo que podemos inferir de todo lo que hemos hablado? La humanidad avanzó por muchos factores, pero la alfabetización fue lo que marcó la gran diferencia, como pasó en el primer ejemplo que dimos, de Vagant a su nieta. ¿Cuál fue y cuál ha sido el resultado de la alfabetización para la humanidad? Vamos a empezar con un ejemplo. En 1977, Lasberg
y Steve Carlson visitaron en la India un pueblo pequeño donde conocieron a un trabajador agrícola de nombre Bhagant. Bhagant ni siquiera sabía que vivía en la India. Cuando vio al fotógrafo Carlson, creyó que tenía un problema en el ojo por el aparato que tenía pegado al ojo, que en realidad era la máquina fotográfica. Las hijas de Bhagant, que tenían 8 y 12 años, vivían y trabajaban en el campo, en la granja y cuidaban los animales. ¿Todo por qué? Porque Bhagant pertenecía a una casta inferior que no recibía educación, no tenía derecho a la educación. Por lo tanto, no solamente no sabía que estaba en la India, no estaba al tanto de las noticias, no tenía derecho a aprender y por consiguiente no sabía hacerse oír. Vivía en una pobreza miserable. 33 años después, Lasberg volvió a esa aldea. Se encontró que Bhagant y su gente no habían recibido educación, pero algunos de la generación siguiente sí, aunque no sus hijos. Pero los nietos ya estaban todos en la escuela. Hoy en día tienen internet, celulares, se ven y se consideran parte del mundo. Ahora Bhagant es dueño de un tractor que su nieto utiliza para trabajar como trabajador independiente, ofreciendo su trabajo a los dueños de los campos. Su nieta se recibió de técnica informática. Ella no va a trabajar en el campo como su madre. ¿Qué fue lo que pasó en esa aldea? ¿Cuál fue la diferencia entre la ignorancia de ni siquiera saber dónde viven a que ya haya un miembro de la familia recibido de técnico? La alfabetización. Había llegado la alfabetización, habían aprendido, al menos la segunda generación, a leer y escribir, y la tercera ya estaba en la universidad. En la India, por citar un ejemplo, desde su independencia en 1947, la tasa de alfabetismo aumentó de un 12 a un 74%. Aún tiene la población analfabeta mayor en el mundo, el índice mayor en el mundo, pero hoy la alfabetización juvenil en la India alcanza el 90%. La alfabetización permitió a los habitantes de la India no solamente aprender a leer y escribir, sino acceder a la información. Y así se pudieron hacer oír, adquirieron nuevas habilidades, consiguieron mejores empleos, empezaron a comprender que sus situaciones de vida podían mejorar y empezaron a independizarse cada vez más de los terratenientes. Y eso cambió la calidad de vida de todos, simplemente con la alfabetización. ¿Por qué es tan importante la alfabetización? Es lo que permite adquirir otros conocimientos y aprovechar el conocimiento de los demás. Hace 200 años, solo el 12% de la población mundial sabía leer y escribir. La alfabetización antes era una herramienta para la burocracia, la iglesia y los mercaderes. Pero a lo largo de la ruta de la seda, en Asia, a través de los ríos europeos y del desierto del Sahara, los comerciantes fueron desarrollando y utilizando letras y números para registrar sus productos y transacciones. En el norte de Europa, en algunos países del norte de Europa, la Iglesia había fomentado la alfabetización, pero en realidad solo para que leyeran la Biblia o textos bíblicos, no les enseñaban a escribir. Los miembros de las élites poderosas consideraban que era peligroso que los pobres recibieran educación, porque así podían empezar a ver y a comprender que tenían otras posibilidades y rebelarse. A principios del siglo XIX, grupos de caridad y filántropos fundaron escuelas para los pobres, por ejemplo en Gran Bretaña, y lograron para 1870 que la educación primaria se convirtiera en obligatoria. Un dato: los padres pobres fueron eximidos de pagar. Y se fue ampliando la idea de una educación extendida a todos. ¿Por qué? Porque cuando se sabe leer y escribir, los negocios y la cultura se transforman.
Entonces es muy difícil participar en todo esto al que es analfabeto y surge la necesidad de alfabetizarse. Pero el camino fue largo. En 1631, por ejemplo, un cronista sueco cuenta que en Norrland, que es una región de Suecia donde había poca población y ninguna escuela, amaban tanto las letras, los que sí sabían leer y escribir, que los alfabetizados enseñaban a los demás, de modo que hasta los campesinos sabían leer y escribir. Por otro lado, siempre el progreso de la alfabetización ha seguido de cerca al desarrollo económico. Por ejemplo, a fines del siglo XIX, en Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, el aumento de ingresos y de la educación formal implicó que cerca del 90% de los niños ya asistían a la escuela. Europa Oriental, Italia y España tardaron 50 años en llegar a este punto que habían logrado estos países que acabo de mencionar. La propagación de la alfabetización llegó más tarde a los países que se industrializaron después, pero el proceso fue mucho más rápido. A comienzos del siglo XX, algunos países en vías de desarrollo como Chile, Cuba y Argentina podían presumir de una tasa de alfabetización del 50%, pero otros que también estaban en vías de desarrollo, como India y Egipto, solo llegaban al 10%. Pensemos esto. En 1900, menos del 10% de la población de Asia Meridional, Oriente Medio y la África subsahariana tenía educación básica. En 1990 era el 50%, actualmente es del 70% el nivel de alfabetización. En América Latina en 1900, para comparar, era del 23% y en el 2010 del 94%. En algunos lugares, la alfabetización fue favorecida por un fenómeno social y fueron las campañas masivas. Es decir, se fomentaban, por algún motivo que ahora vamos a ver, campañas masivas de alfabetización que aspiraban a una mejora más amplia en la capacidad de leer y escribir de los adultos. Es decir, ya estaban alfabetizados, pero a un nivel muy bajo, muy inferior. Entonces empezaron a sucederse campañas masivas que tuvieron resultados excepcionales. Y lo curioso es que con frecuencia estas campañas masivas eran una forma de promover la autonomía o la unidad nacional y tenía un gran impacto. También podía tratarse de una especie de movida política muy importante, es decir, algún cambio político que se quería promover en el país y desarrollaba como promesa, y lo cumplía después, estas campañas masivas. Por ejemplo, en 1974, en Somalia, el lema era: si sabes, enseña, y si no, aprende. Fue un éxito, porque la alfabetización fue del 5% al 20%. Entre 1942 y 1945, una campaña nacional masiva en Tailandia enseñó a leer y escribir a 1,5 millones de personas. Estos ejemplos se pueden ver en otros lugares, y lo que provocó esta alfabetización masiva en esos países fue un impacto en la cultura y la economía.